Importantísima la crisis de Venezuela. Ahora la Asamblea Nacional, el Congreso de Venezuela, declara abandono del cargo del presidente de la República. Freddy Guevara es el vicepresidente de esa asamblea. Don Freddy, feliz año, buenos días. Feliz año, buenos días y gracias por la invitación. Don Freddy, ¿por qué ustedes piensan que el presidente Maduro abandonó el cargo? Mira, estar en un cargo no implica solamente físicamente estar ahí, implica cumplir con las funciones y sobre todo con las normativas que implican esa función. Nicolás Maduro dejó de ser presidente de Venezuela para ser un dictador. Y cuando se es dictador, quiere decir que no te riges por la Constitución, que no respetas las leyes, que no respetas ningún tipo de legalidad y que además de eso, no solamente no te bajas en el marco de derecho, sino que tampoco cumples las funciones que tienes con el pueblo. Venezuela pasa hambre, la gente come basura, saca comida de la basura, la criminalidad aumenta sin ningún tipo de sentido y bajo todo ese contexto la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución, hemos definido que está en nuestro artículo 232 y 233 declarar el abandono del cargo para convocar nuevas elecciones en Venezuela. Vicepresidente, sin embargo, el secretario general del partido opositor Avanzada Progresista argumentó que se abstuvieron de votar porque el Ejecutivo no abandonó su cargo, sino que abusó de sus funciones y que declararlo en abandono es inconsistente desde el punto de vista jurídico. ¿Qué opina de esto y de esta división dentro de la coalición opositora que no creen que abandonó el cargo? Bueno, respetando obviamente a todos los que son miembros de la oposición, aquí hay que dimensionar bien a qué se refiere eso, ¿no? Estamos hablando de 106 votos contra 1, ¿no? Pues veamos la dimensión del tema, fueron 106 votos de los diputados de la oposición versus 1 que se abstuvo por esa razón, porque representa a ese partido. Es decir, no estamos hablando de que fue la mitad o el 30% o el 20%, nosotros respetamos a nuestros compañeros que tienen ese criterio, pero es un criterio que evidentemente no es mayoritario. Estamos hablando de nuevo, insisto, 106 votos a favor y 1 abstención. Diputado, pero más allá de eso, lo cierto es que esto tiene más un valor simbólico, porque ustedes saben muy bien que el Tribunal de Justicia no lo va a aceptar, hay una ruptura constitucional que se va a profundizar con este hecho entre Congreso y Ejecutivo y el Poder Judicial, que está al ritmo del Ejecutivo. O sea, más allá de lo simbólico que tiene, este no va a ser el paso que solucione la crisis venezolana. En Venezuela la Constitución es real, pero el gobierno la hace simbólica. No es esta decisión nada más. La Asamblea Nacional, el gobierno la ignora, la vuelve un foro de debate y no acata sus decisiones. Es decir, para la dictadura la Asamblea Nacional es simbólica. Para la dictadura los derechos electorales del pueblo, que anda como estaban el año pasado en el referendo revocatorio, también son simbólicos porque los quitaron. Entonces nosotros no podemos caer presos de la lógica de la dictadura. Lo simbólico no es la Constitución. Lo que está fuera de la Constitución son ellos. Lo que es simbólico no son las decisiones que tome la Asamblea Nacional. Lo que está fuera de la Constitución son las acciones que toma un gobierno que se convierte en una dictadura y que tiene secuestrados los poderes del Estado. Y cuando digo secuestrados lo digo de verdad, es decir, analicemos el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, los magistrados que fueron nombrados de último momento cuando nosotros ganamos la Asamblea Nacional, no solamente que no cumplieron con los procedimientos, que uno podría decir, bueno, es un tema procedimental, es que muchos de ellos ni siquiera cumplen los requisitos que están en la Constitución para ser magistrados. Entonces, no existe ni una sola razón para que una instancia como esa, para que un consejo electoral que le niega los derechos al pueblo a elegir, y para que un presidente que no cumple sus funciones y abandonó la Constitución, sean reconocidos como tal. Aquí se trata de entender que en Venezuela está en confrontación 2 modelos. Un Estado socialista, pero me refiero no en términos ideológicos, sino un Estado que lo llaman ellos socialista comunal, un Estado que ellos lo llaman bolivariano, pero que en realidad es ofender a Bolívar, porque todo esto se traduce en un Estado dictatorial versus un Estado democrático acostado en la Constitución. Y nosotros tenemos que ser fieles a esto, así ellos lo quieran eliminar. Diputado Guevara. En el momento en el cual nosotros
dejemos de... ¿Sí? Sí, eso que usted está diciendo, sí señor, eso que usted está diciendo lo ha manifestado la oposición, incluso algunos organismos internacionales le dan la razón sobre lo que está sucediendo en Venezuela y que usted está mencionando. Sin embargo, cuando ustedes tomaron la decisión en la Asamblea de declarar que Nicolás Maduro había abandonado su cargo, tenían conocimiento de antemano que esto no iba a generar ningún tipo de efecto en el gobierno y no iba a generar ningún tipo de efecto práctico en lo que estaba pasando dentro de Venezuela. Entonces, la razón por la cual ustedes toman esta decisión de realizar esta jugada política, como lo comentábamos más temprano con la corresponsal en Caracas de la W, ¿es cuál? Mientras esté Nicolás Maduro en la presidencia y mientras los poderes públicos estén secuestrados, todo derecho que esté en la Constitución no va a poder ser ejecutado, ni va a poder ser ejercido. Y eso es lo que quiero que lo tengamos claro. Esto no se trata de una decisión de la Asamblea Nacional. Se trata de entender y de asumir una nueva etapa en la cual, a partir del desconocimiento de la Asamblea Nacional y a partir del desconocimiento del derecho de los venezolanos, del secuestro del derecho a revocar a un presidente, ambas cosas establecidas en nuestra Constitución, que se realizaron el año pasado, ya Venezuela entra en una nueva etapa en la cual no estamos hablando de un autoritarismo populista electoral que tenía deficiencias electorales, sino que ahora el tema no es cómo ganas elecciones o defiendes los derechos de las minorías. Ahora es cómo, siendo mayoría, resuelves el grave problema que tenemos de que el gobierno no quiere dejar a la gente elegir. Aquí estamos ante un proceso en el cual, según el gobierno, según su intención, yo no tengo ningún tipo de duda en afirmar que para el gobierno no existe la posibilidad de convocar elecciones más nunca en Venezuela o elecciones competitivas. Tal vez elecciones al estilo Nicaragua, en el cual eliminan a una buena posición partidos de oposición. Diputado, ¿nos escucha? Segundito, ¿Diputado? Carla. Creo que perdimos al diputado. Diputado, ¿nos escucha? Don Freddy. Bueno, Carla, lo otro que está sonando mucho en Venezuela, no sé si hace parte de la ficción política y de la desesperación que hay por la situación, es que Maduro efectivamente no es que haya abandonado el cargo, sino que piensa dejar el cargo y para eso elige a su sucesor, Tarek al-Aissami, quien pronto, Carla, tendrá noticias desde los Estados Unidos. Es decir, es ya una manera de retar a los Estados Unidos, dejando a su vicepresidente a lo mejor encargado. Carla, no sé si usted ha oído algo de eso. Es que hay otra manera también de analizarlo, porque eso sería el mejor escenario. El mejor escenario sería que el gobierno aceptara ir a elecciones generales. Pero esa es otra de las preguntas que tenemos para el diputado. Es decir, esos escenarios que deberían ser los que se plantearían para este 2017, pero ¿cuál de ellos se va a materializar? Diputado, ¿cómo le explica al mundo que 90% de los venezolanos quiere que se vaya Nicolás Maduro, que ya no tiene poder popular, pero que aún así tenga secuestradas las instituciones, incluso la que usted representa, la Asamblea Nacional, elegida por el voto popular? ¿De qué manera la tiene secuestrada? Porque ustedes declaran que él tiene que irse, pero él no se va a ir. Es decir, ustedes lo declaran, tienen toda la potestad del poder popular, pero no lo pueden hacer tangible, porque tienen un tribunal supremo que insiste en que ustedes están en desacato. Es decir, la gente quiere que se vaya, tienen secuestradas las instituciones y no pueden ejercer lo que la democracia y la Constitución imponen. ¿Cómo se explica esta contradicción? Una palabra muy sencilla: dictadura. No hay otra. Nosotros estamos en dictadura en Venezuela y aunque siempre ha habido dudas sobre el cuestionamiento democrático del gobierno, incluso cuando estaba Hugo Chávez, el gobierno se escudaba en una apariencia legal y se escudaba en el hecho de que convocaba procesos electorales y los ganaba. Independientemente de que fuera ventajismo o no, había una parte de la población que respaldaba a este proyecto político. Ahora, eso, como bien ya tú lo has mencionado y todo el mundo lo sabe, ya no existe. Es decir, Venezuela no es distinto, obviamente que el contexto y las situaciones, pero me refiero, no es muy distinto a lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en cualquier dictadura del Medio Oriente. Es decir, estamos en un espacio, en un país, en una nación en la cual un grupo pequeño se mantiene en el poder aún en contra de los deseos del pueblo y en contra de la Constitución. Porque no se trata solamente de tener rechazo popular,
porque si simplemente fuera el rechazo popular, capaz muchos presidentes abandonarían el poder, y eso es normal que algún presidente tenga poco apoyo. Lo que no es normal es que, además de tener el gran rechazo de la población que quiere sacarlo del poder, es que desconozca a un poder público como la Asamblea Nacional, secuestre poderes públicos como el de justicia, y además elimine y le niegue al pueblo el derecho al voto. Ese es el límite en el cual ya el gobierno venezolano dejó de ser un gobierno y pasó a ser una dictadura. Y tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre a lo largo y ancho del mundo, y nosotros esperamos que haya el rol de la comunidad internacional sea empezar a reconocer a Nicolás Maduro como un dictador y que actúen en consecuencia de cómo se debe actuar con una dictadura que ya se ha formalizado en América Latina. Diputado, el hecho de que lo presentaran ayer tiene sin duda que ver porque ayer era la fecha límite, digamos, porque a partir de ahora, digamos, ya no habría convocatoria de elecciones, sino que entraría el vicepresidente, ¿no? Y ustedes lo presentan justo el día in extremis para que dentro del marco general sea legal. Pero, salvado esto, ¿hay acción, es causa-efecto el hecho de que hoy Maduro ponga en marcha un comité antitraición y antigolpe bajo la dirección del vicepresidente Laizami? Sí, sin duda. El Laizami es, sin lugar a dudas, una de las personas más radicales y, bueno, con mentalidad represiva de este gobierno. Y lo pone con esa misión. Sin embargo, nosotros tenemos que asumir algo muy claro. Y es que en el momento en el que nosotros dejemos de tomar decisiones por temor a que no vayan a ser cumplidas, o dejemos de tomar las decisiones que tenemos que tomar o decir, o las cosas que tenemos que hacer por miedo a la represión, estaremos convirtiéndonos en esclavos. Y el pueblo de Venezuela ni nos eligió como esclavos, ni es un pueblo de esclavos. Y por eso nosotros vamos a asumir con mucha gallardía, con convicción, conscientes de los peligros a los que nos estamos enfrentando, pero también con el valor de saber que estamos haciendo lo correcto, que tenemos la Constitución y el pueblo de nuestro lado. Vamos a ejercer todas las acciones que tengamos que hacer para hacer valer esta decisión histórica que se tomó el día de ayer en la Asamblea Nacional y que debe culminar con la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales. Diputado, ¿ustedes no sienten alguna señal en ese nombramiento de ese vicepresidente? Me explico. Nicolás Maduro se puede dar el lujo de irse de su cargo y asume un vicepresidente que es una persona muy radical, como usted lo ha notado, pero también es una persona que en cualquier momento puede resultar empapelada en los Estados Unidos, dicen fuentes en Washington. ¿Eso no les está enviando una señal, ese nombramiento? No, claro, que el mensaje es muy claro, es radicalización. Y además es radicalización con el ala más ideológica del gobierno. Tú en el gobierno venezolano, la dictadura tiene básicamente varios grupos, pero podríamos dividirlos en dos grandes grupos, veámoslo de origen, ¿no? A pesar de que incluso entre ellos tienen diferentes cabecillas. Porque hay que dejar claro que esto más es una mafia que está en el poder, grupos de poder, es como un gobierno corporativo en el que se distribuyen negocios, se distribuyen cuotas de poder, incluso hasta presos políticos son de unos y de otros, y a veces uno quiere liberar a uno y el otro no lo deja, y así. Bueno, en ese esquema podríamos dividir al gobierno venezolano en dos grandes grupos. El primero es el grupo civil comunista cubano, llamémoslo así, que es toda esta área que fueron jóvenes durante la época de Hugo Chávez y que se formaron fundamentalmente en Cuba y que vienen de su origen esencialmente civil, muy vinculado con el comunismo y muchos de ellos formados en Cuba como tal. Y cuando estoy diciendo esto a veces puede sonar una exageración, pero es que es un hecho que eran parte del Frente Francisco Miranda, que era el frente que públicamente Hugo Chávez los enviaba a Cuba cada año a formarse. Ahí está Elías Agua, está Tarek El Aissami, que es el actual vicepresidente de Venezuela, y bueno, toda una serie de diferentes dirigentes de corte eminentemente civil. Del otro lado, tienes a lo que son el grupo militar, que vino fundamentalmente con Hugo Chávez cuando dieron el golpe de Estado. Eso hacen llamar los centauros. Y es el grupo militar que algunos lo llaman los corruptos nacionalistas, que son militares que también están sustentando esta dictadura con la fuerza de las armas, pero su inclinación está más vinculada con la corrupción que con algún proyecto ideológico de corte de izquierda. Entonces, esto es el máximo representante de ese grupo, es Diosdado Cabello, y el máximo representante del otro grupo era Nicolás Maduro.
y Tarek El Aissami pertenece a esta corte civil cubana ideológica que está en el poder y que significa radicalización tanto de la represión política, económica y social. Diputado, ¿usted no cree que la apatía que hay dentro de los seguidores de la oposición es por esas mismas falsas expectativas que crean ustedes a través de decisiones que sabemos que no tendrán ningún tipo de efecto? No, creo que la apatía que puede estar en este instante, cuando digo apatía vamos a circunscribirla al momento actual. Hace meses, es decir, estamos hablando de octubre del año pasado, hace apenas 2 meses, 3 meses, teníamos a millones de venezolanos en las calles respaldando todos los llamados. Entonces, pongamos en el contexto de la actualidad, en el cual además estamos iniciando un nuevo año, y es normal que este tipo de cosas estén sucediendo. Sin embargo, quisiera dejar muy claro que los temas que pueden ocurrir ahorita de molestia con la dirección de la oposición no tienen que ver con las decisiones que se toman, sino con no ver que haya disposición a hacerlas cumplir. Por eso, el énfasis que yo realicé con mi discurso el día de ayer como vicepresidente de la Asamblea Nacional y que a la vez soy coordinador del partido que lidera Leopoldo López, es dejar absolutamente claro que la responsabilidad que tenemos como oposición venezolana no es solamente tomar la decisión, sino hacerla cumplir. Y para hacerla cumplir, si estamos en dictadura, solamente es posible si asumimos la vanguardia, liderizamos y acompañamos al pueblo en un gran movimiento nacional de presión no violenta, pero masiva y sistemática, que asumiendo las banderas de la desobediencia civil, llega al país a una encrucijada que es insoportable mantener a la dictadura en el poder. Diputado, una última pregunta. ¿Usted ve factible que Maduro deje el cargo? Sin lugar a dudas, si no estaríamos luchando por esto. Nosotros no estamos siendo oposición y estamos resistiendo frente a esta dictadura, simplemente para buscar un esquema de convivencia en términos de cogobierno, llamémoslo así, porque convivencia obviamente tiene que haber, pero me refiero en términos de cogobierno, de esperar que ellos mantengan el poder para siempre y nosotros estemos en espacios de la oposición que nos permitan respirar. Esto no se trata de sobrevivir, se trata de cambiar al país. Y nosotros hemos asumido esta responsabilidad, esta decisión, con el firme objetivo de hacerla cumplir y motorizar todo un proceso de movilización popular que permita lograr una salida a esta crisis, y la salida que es la que nosotros queremos, que debe ser democrática en el marco de la Constitución y que permita que sea el pueblo el que decida el destino de nuestro país. Señor vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, muchas gracias por atendernos. Lo han escuchado en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Ecuador, en el sur de la Florida, en Nueva York y en España, donde hay muchos venezolanos preocupados por el futuro de su país, al que le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y fuerza y fe.